ustedes Sinfonía Celeste. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este programa de Profecías para hoy. Hemos concluido nuestra semana profética del santuario. Quisiera recordarles que pueden compartir el link de transmisión para llegar a más personas y ser bendición para ellos y sus familias. También que pueden hacer las preguntas por medio del chat
o también la podemos escribir a nuestra página de Profecías para Hoy. Vamos a invitarlos también a un programa interactivo que realizaremos el día de mañana domingo por la plataforma de Zoom y vamos a transmitir a través de Facebook a las 6 de la tarde, hora colombiana. Vamos a revisar también el horario que nosotros vamos a tener en nuestro país si estamos en diferentes países. Iniciemos con una oración. Amante y bondadoso Padre, que tu morada está en las alturas del tercer cielo, gracias damos a ti por esta oportunidad de poder compartir una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Te pedimos que nos des de tu amor, nos des de tu paz, de tu gozo y de tu Santo Espíritu, Padre Santo, para que podamos ser llenos de Él y podamos entender este mensaje de bendición. Acompáñanos y protege a todas las familias que nos están viendo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Con ustedes nuestro hermano Óscar Ángel. Apreciados hermanos, es un gusto saludarles en el día del Señor, deseando que la bendición del cielo, la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Es un gusto en esta oportunidad compartir con ustedes este solemne tema que encierra todas las verdades vinculadas con el tema del santuario, el santuario y el plan de salvación. El cielo nos ha revelado que hay grandes verdades importantísimas plasmadas y presentadas en el tema del santuario. La pluma inspirada señala que la inspiración nos ha dicho que Cristo mismo fue el originador del sistema judío de culto, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de símbolos y sombras. El Señor entonces plasmó en los símbolos del santuario, en las figuras que habían allí y en las sombras de los ritos, verdades esenciales vinculadas con el plan de redención. La pluma inspirada nos sigue diciendo que el santuario le concierne a cada alma que habita sobre la tierra. Abre el entendimiento sobre el plan de redención, llevándonos a los últimos días y revelando el triunfo del debate entre la justicia y el pecado. La lucha entre el bien y el mal está plasmada en el santuario. Es de extrema importancia investigar este tema a fondo y ser capaces de dar razón a quien pregunte por esta esperanza. Necesitamos entonces estudiar a fondo, a profundidad, el tema del santuario y las verdades que entraña. La pluma inspirada nos sigue diciendo que el pueblo de Dios deberá comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Necesitamos entonces estudiar de manera personal, de manera individual, las verdades solemnes que entrañan el tema del santuario. Tiene que ver con nuestra salvación eterna, con el destino de todo ser humano que habita actualmente en el planeta. También el enemigo atacaría este tema. Por ser tan trascendental, tan importante para nuestra salvación, el enemigo daría ataques especiales a esta verdad. La pluma inspirada nos dice, en el futuro, toda clase de engaño va a levantarse y necesitamos tierra firme para nuestros pies. Necesitamos pilares firmes para el edificio. Ningún alfiler se moverá de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Y con John Harvey Kellogg y el tema del panteísmo, esa herejía tan terrible que hizo temblar el adventismo a principios del siglo XX, este tema trataba de desviar de la verdad del santuario celestial. Fue uno de los ataques que el enemigo lanzó sobre el santuario. Este es uno de los puntos sobre los cuales habrá un apartamiento de la fe. ¿Dónde hallaremos seguridad a no ser que sean las verdades que el Señor ha estado dando
durante los últimos 50 años. Y esto se decía en 1905, cuando estaba desenvolviéndose la apostasía alfa. Y la apostasía alfa atacaba directamente las verdades relacionadas con el santuario. El Señor dio una orden a Moisés que encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El tema del santuario es muy importante. Cada término tiene una simbología o una aplicación para nuestra vida espiritual. En hebreo, tabernáculo o santuario era mishkan, que significa literalmente morada. Era el lugar donde el Señor hacía manifiesta su presencia, donde moraba el Eterno, donde la gloria de Dios, la Shekinah, se hacía manifiesta, donde se revelaba la presencia y la gloria divinas, y era el medio de comunicación entre el cielo y la tierra, donde Dios expresaba su voluntad, aceptación o rechazo a los seres humanos. La palabra santuario aparece en la Sagrada Escritura 144 veces. Se le usa para expresar la idea de santo, lugar sagrado, morada del santo, y se origina de la palabra hebrea mikdash, que a su vez deriva de la raíz hebrea kadash, que comunica la idea de poner aparte, separar, sagrado o santo, poner aparte algo o alguien, separándola así para un uso sagrado, para un servicio sagrado. Esto tiene que ver con el lugar santo y el Kodesh Kodashim, que era el nombre que se le daba al lugar santísimo del santuario terrenal, prefigurando el lugar santísimo del santuario celestial. El yo habitaré en medio de ellos, de Éxodo 25:8, contiene el vocablo shakan, que significa habitar, morar o tabernacular, de donde proviene la palabra Shekinah, que es la presencia de Dios. Tiene una connotación muy profunda, ya que nos comunica la idea de que ese habitar es el de un vecino, alguien que quiere estar cerca y gozar de nuestra compañía, de nuestra amistad. Esta simbología hermosa fue plasmada por la pluma inspirada en el deseado de todas las gentes. Dice: Dios ordenó a Moisés respecto a Israel, hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos. Y moraba en el santuario, en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y su carácter divinos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo término utilizado en Éxodo 25:8 fue utilizado aquí en Juan 1:14. Moraré entre ellos, habitaré entre ellos. Fue hecho carne y habitó, moró entre nosotros. Por eso la tienda, el tabernáculo, el santuario terrenal era un símbolo de Cristo en todos sus aspectos. Era prefigurado por la víctima y por el sacerdote, por la ofrenda y el sumo sacerdote, por todos los ritos y prácticas que se hacían en el santuario, por cada uno de los ornamentos, la madera, las telas, tenía un vínculo con el Salvador, su vida, su muerte y su resurrección. La pluma inspirada sigue diciendo: desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Por eso moraba entre ellos la tienda. Por eso el Salvador vino a morar entre nosotros como hombre, para entender las vicisitudes de los hombres, mujeres, niños y todo ser humano. Vivió la vida de niño, de puber, de adolescente, de joven y de adulto, para comprender las luchas y dificultades. Vivió en una vida de pobreza principalmente, donde tuvo que ganarse el sustento diario con su trabajo manual. Se dedicó a un oficio y durante muchos años trabajó allí en la carpintería de Nazaret, para indicar de esa manera que el trabajo es honorable, que es honesto y que es parte de la preparación para la patria celestial. Así dignificó el trabajo y se hizo uno con nuestras luchas y dificultades, se hizo uno con nuestras pruebas y necesidades. Desde que el Salvador se encarnó, comprendemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. El santuario tiene un mensaje de consuelo, de esperanza, de compasión del Eterno hacia el ser humano. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, en toda promesa de gozo, en todo acto de amor, en toda atracción divina,
presentaban la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Esa verdad hermosa, manifiesta, revelada y cumplida en la encarnación del Salvador, era presentada día tras día a través del santuario terrenal. Ahora, la pluma inspirada dice que Cristo era el fundamento de la dispensación judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio. Por eso el Cordero moría. Y allí los judíos debieran haber entendido que el Hijo de Dios, al venir a la tierra, el Mesías, el ungido, el Mesías, el Cristo, debía morir. No venía a reinar en un reino temporal y terrenal. Venía como el Cordero a morir. Por eso, desde el inicio de su ministerio, Juan el Bautista lo presentó en el texto que dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, manifestando que su misión principal era morir por la especie humana. Por eso la profecía más exacta de toda la Biblia es la muerte del Salvador, del ungido, del Mesías, a las 3 de la tarde del día 14 del mes de Nisan, del año 31. Así lo plasmaba la profecía. Estaba plasmada la hora, estaba plasmado el día, estaba plasmada la estación, estaba plasmado el año. Con perfecta exactitud, el Salvador cumplió esa profecía. El Evangelio simbolizado en los ritos del santuario se cumplieron en la vida del Salvador, un medio a través del cual se presentaban las hermosas promesas de la redención. El tabernáculo también era conocido como la tienda del encuentro, el lugar en que la criatura se comunicaba con el Creador y el Creador se revelaba a la criatura, en que el pecador se encontraba con Dios, en que el hombre se encontraba con el eterno, el mortal con el inmortal, donde la tierra se unía con el cielo. Por eso muchos han llamado el santuario la tierra en el cielo en el suelo, el cielo plasmado en el suelo, el cielo revelado en la tierra. Y eso era el santuario, la morada del Señor y el lugar de encuentro, donde Dios revelaba que había venido a buscar al ser humano, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso dijo, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. A Moisés se le mostró el santuario celestial, del cual el tabernáculo que él hizo, que era móvil, y luego el templo que hizo Salomón, era solo una copia en miniatura de la gloria, inmensidad y grandeza del santuario celestial. A esta altura podemos hacer la pregunta, ¿qué es el santuario? Y la pluma inspirada nos responde, la palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere, en primer lugar, al tabernáculo que construyó Moisés, como figura o imagen de las cosas celestiales. Y, en segundo lugar, al verdadero tabernáculo en el cielo, hacia el cual enseñaba el santuario terrenal. Entonces el santuario tiene que ver con el tabernáculo terrenal y el celestial, el verdadero santuario, como lo expresa el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8 y capítulo 9. Dios ordenó construir el santuario del desierto para dar a su pueblo una lección objetiva de las verdades espirituales y eternas. En Egipto, el pueblo de Israel se acostumbró a ver figuras visibles que representaban los dioses egipcios. El Señor no le permitió en el santuario ver ninguna figura. Los ángeles que estaban en el velo dentro del templo que separaba el lugar santo del santísimo estaban recamados, pero no eran vistos por la gente de afuera. Los dos querubines que estaban en el propiciatorio, que tapaban el arca, eran invisibles para los ojos mortales. La gente que estaba afuera, aún los sacerdotes, no veían estos querubines. Solo el sumo sacerdote penetraba al lugar santísimo y veía a los querubines. Estaban ocultos de la vista de los mortales, porque Dios no quería que los seres humanos adoraran ninguna figura. En el mandamiento había dicho, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en las aguas, ni en la tierra, ni te postrarás ante ellas, ni le rendirás culto. Había prohibido hacer figuras de animales del agua, de la tierra, del aire, o figuras de lo celestial. Por lo tanto, no permitiría que los hombres lo adoraran. Cuando el Salvador vino, ya no habían querubines sobre el arca, ya había solo una piedra. El arca había sido escondida por Jeremías antes de que Nabucodonosor tomara Jerusalén. Jeremías, con un grupo de fieles, llorando con tristeza, escondieron el arca. Y en 1913, la pluma inspirada dice, y permanece allí hasta el día de hoy. Creemos que igualmente en el mismo lugar permanece hasta el momento actual el arca del pacto. El santuario tenía 3 lugares especiales: el atrio, la parte externa; la primera parte interna, el lugar santo;
y el lugar más sagrado de toda la tierra, el lugar santísimo del tabernáculo del santuario terrenal, figura del lugar santísimo del santuario celestial. La parte del atrio tenía un simbolismo importantísimo. Allí estaban el altar del sacrificio y el lavacro, y estos símbolos son muy importantes. El atrio externo estaba separado de la parte externa del contacto con la gente por una cortina blanca que rodeaba todo el santuario, la justicia de Cristo, que rodea todas las verdades del santuario. Y había un altar que la persona veía después de pasar el primer velo. Al entrar al atrio había un velo, y allí pasaba ese velo y entraba entonces al primer lugar, el altar del sacrificio. Es importante que debía entrar velo adentro para estar en el atrio. El hombre se apartó de Dios y el Señor lo expulsó del Edén. Y allí en el oriente del Edén habían querubines cuya gloria, cuya luz lo rodeaba de tal modo que parecían espadas blandiendo para alejar a la pareja pecadora de la casa que había sido el regalo de Dios de matrimonio, de la casa del Edén. El Edén permaneció en la tierra antes del diluvio, y poco antes del diluvio lo llevó el Señor al paraíso, al tercer cielo, y allí lo vio Pablo en 2 Corintios 12, 2 y 4. Para entrar entonces al santuario, el adorador reconocía que era pecador, reconocía que había violado la ley de Dios, que había transgredido los mandamientos de Dios y que necesitaba la sangre que se derramaba dentro del santuario, en la parte del atrio, para reconciliarse con Dios, para volver a la amistad con Dios. Entonces, había un velo que separaba la parte externa del tabernáculo con el atrio. Había un velo que separaba el atrio del lugar santo y un velo que separaba el lugar santo del santísimo. Este velo representaba la sangre y la carne del Hijo de Dios, que fue rasgada por nosotros, su sangre preciosa. Primera de Pedro 1:19 dice que su sangre preciosa fue derramada por nosotros. Allí entonces se rasgó el velo para que nosotros pudiéramos entrar, tuviéramos por fe acceso al lugar del Calvario, al lugar del sacrificio, donde el Hijo de Dios habría de morir por nosotros. El altar del sacrificio representaba la cruz. Por eso se asperjaba la sangre en 4 esquinas de este altar del sacrificio, así como el Salvador fue herido en 4 partes principales: manos, pies y cabeza. 4 áreas estaban principalmente marcadas por su sangre: la sangre de la cabeza, la sangre de las manos y la sangre de los pies, abarcando entonces 2 aspectos fundamentales: uno vertical, que indicaba la reconciliación del hombre con Dios, de Dios con el hombre, y uno horizontal, que indicaba la reconciliación del hombre con su prójimo. El vertical abarcaba el universo entero y el horizontal abarcaba la tierra, el mundo completo. Por eso en Juan 3:16 el Salvador dijo, hablando de que sería levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el verso 15 de Juan 3, en el 16 lo explica y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy interesante que el Salvador vino al altar del sacrificio del santuario celestial, vino del cielo, pasó por el lavacro, el bautismo, y llegó al altar del sacrificio a morir por el pecador. El pecador viene de su enemistad con Dios, reconoce que es pecador, se acerca al Salvador, llega al altar del sacrificio, pasa por la pila del bautismo y forma parte de la iglesia de Dios. Noten que el Salvador primero se bautizó y luego fue sacrificado. Venía del cielo, tenía que pasar primero por la pila bautismal para luego ir al altar del sacrificio. El hombre debe seguir el camino inverso. Pasa por el altar del sacrificio para venir a la pila bautismal y ahora sí entrar a la iglesia de Dios y ser reconocido como parte de la familia del Señor. Entonces aquí hay una obra maravillosa. Juan 19 nos dice que la puerta es Cristo. Jesús es la puerta para entrar, para tener acceso a la comunión con Dios. Y ahora cuando llegamos al altar del sacrificio, reconocemos que somos pecadores y aceptamos a Jesús como nuestra única esperanza. La Biblia Inspirada lo plasma de manera hermosa en Deseado, página 147. Dice que si no rechazamos la atracción que proviene del Calvario, seremos atraídos arrepentidos a los pies del Salvador. Es hermosa esta obra. Y luego dice que el Espíritu Santo nos llevará allí a reconocer que somos pecadores.
Jesús entonces carga los pecados nuestros sobre Él. Y eso era lo que hacía el pecador, confesaba sus pecados sobre la víctima inocente. Los pecados eran transmitidos a la víctima inocente, que moría en lugar del culpable, y el culpable quedaba libre y el inocente moría. Por eso Jesús murió en nuestro lugar, entregó su vida, derramó su sangre, que era lo que reclama la ley. La ley reclama la sangre, la muerte del pecador. Jesús por eso tenía que morir, para cumplir la deuda que tú y yo teníamos, y de esa manera ser reconciliados con Dios. Ahora, después de pasar por el altar del sacrificio, vamos a la fuente de bronce. Y en la fuente de bronce, entonces, hacemos un pacto con Dios, un pacto de reconciliación. Es el pacto del bautismo, donde empezamos una nueva vida. Hay algo interesante que no quiero pasar por alto de ese altar que había allí, y luego de la pila. La pila era hecha de bronce pulido, que antes habían sido los espejos de las mujeres. Es decir, las mujeres habían salido de Egipto con espejos y con la vanidad de Egipto. Ahora dejaron allí su vanidad. Los espejos que ellas utilizaban para su vanidad fueron entregados como donación para el servicio de Dios. Cuando Moisés hizo el llamado para que entregaran sus ofrendas, ellas entregaron sus espejos de bronce. Se despojaron de su vanidad para el servicio de Dios. Una simbología maravillosa, porque la primera Inspirada dice que la mujer debe ser analizada para el bautismo si ha abandonado las modas del mundo. Y es un paso importante. Si la dama abandonó las modas, sus prácticas vanidosas, al rendirse a Dios, lo evidencia antes del bautismo, y cuando pasa por la pila de bronce, cuando pasa por el bautismo, ha dejado como ofrenda delante del Señor la vanidad antigua. Esto es muy importante, y eso se cumple solamente en el pueblo del Señor. Luego pasamos entonces al velo que separa el atrio del lugar santo, y entramos velo adentro al lugar santo. Jesús nos abrió el camino para llegar al lugar santo. Simbólicamente el sacerdote entraba allí, y nosotros simbólicamente entramos por la fe al lugar santo desde el año 31 con el Salvador, cuando Él entró allí para hacer intercesión por el ser humano, hasta 1844. Durante esos 18 siglos, el lugar de la morada de Dios en el cielo era el lugar santo. Allí entonces el Salvador estaba con 3 elementos principales. Estaba la mesa de los panes de la proposición, la mesa símbolo de la unión de lo divino con lo humano, el Señor Jesús, y los panes símbolo de Cristo y del Espíritu Santo, renovados sábado tras sábado. Así el pan espiritual debe ser renovado en el pueblo del Señor cada sábado. Y esta es una obra maravillosa. Por eso vamos a la iglesia, nos congregamos para renovar el pan semanal, donde el Señor nos alimenta y nos da el maná que nos prepara para el cielo. Ahora estaba el candelabro de 7 brazos, simbolizando la obra del Espíritu Santo en los 7 periodos de la iglesia del Señor, desde el periodo de Éfeso hasta el periodo de la Odisea. La página 45 de Hechos de los Apóstoles dice que el Espíritu Santo permanecería desde el principio hasta el fin en la iglesia fiel. Entonces así el Señor ha dirigido a los fieles con la luz, la verdad revelada por el Espíritu Santo a través de la palabra. Por eso la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y estaba entonces el altar del incienso, donde había intercesión continua, donde continuamente el Salvador recibía las confesiones, las oraciones de los hijos de Dios durante 18 siglos en el lugar santo del santuario celestial. Dios no solo justifica al pecador, sino que convierte a ese pecador en un adorador al cual santifica por la fe en el poder del Espíritu Santo, preparándolo para la tercera y última etapa, la glorificación. Entonces en el atrio se daba la justificación, el lugar santo símbolo de santificación y el lugar santísimo símbolo de la glorificación, la fase final en la cual el Hijo de Dios será transformado. Entonces veamos el camino del pecado. El pecado era llevado del pecador a la víctima. De la víctima en la sangre era llevado al santuario y se depositaba en el velo que separaba el lugar santo del santísimo. Una vez al año la sangre era rociada sobre la parte superior del arca, el propiciatorio, que era todo de oro. Luego el sacerdote, el sumo sacerdote, simbólicamente cargaba los pecados sobre sí. Salía del santísimo, pasaba por el lugar santo y venía al atrio, donde ponía las manos sobre Azazel, el macho cabrío dedicado para Azazel. Y Azazel era lanzado al desierto,
donde finalmente moría. Noten bien, el pecado de nosotros es transmitido por la confesión sobre el Señor Jesús. Hay algo muy interesante, que había esta reconciliación entre el pecador y Dios antes de que la ofrenda muriera. Y esto es muy interesante. Antes de que el Salvador entregara su vida, estaba reconciliando a los pecadores, estaba reconciliándolos con Dios. Y cuando derrama su sangre, el año 31, su obra no culminó, su obra siguió. Ahora el pecador es reconciliado con Dios por medio de la sangre del Cordero. Entonces, cuando confesamos el pecado sobre Jesús el Cordero, Jesús entonces toma nuestros pecados y al llevarlos sobre sí, Él como víctima y como sacerdote los transfiere al santuario. Y allí entonces están registrados. Ahora, estamos en el tiempo solemne del juicio. Y cuando se halla aquí una persona analizada en el juicio, juzgada en el juicio investigador, se ha arrepentido genuinamente de sus pecados son borrados. Y ahora el Salvador tomará los pecados que han sido borrados y los depositará sobre Azazel. Azazel significa cabra del desierto y representa a Satanás. Entonces Satanás ahora es arrojado al desierto. Apocalipsis 20, 1 al 3 manifiesta cuando el ángel que tiene la llave en su mano pone la cadena a Satanás y el enemigo queda prisionero durante 1000 años en la tierra, en su condición caótica, desordenada, vacía y en tinieblas. Después de los 1000 años, el Salvador regresa a la tierra, viene por tercera vez al planeta, aniquila el pecado, purifica la tierra y establece su reino. Esto también estaba plasmado en el santuario. En el santuario habían 2 centros geométricos. Había un centro geométrico donde estaba el arca del pacto y otro centro geométrico donde estaba el altar del sacrificio. La página 12 de Profetas y Reyes nos dice que para Dios el centro del mundo es Jerusalén y Orión es el centro del universo. Orión es la morada de Dios, donde está el arca del pacto, y Jerusalén, el centro de este mundo, el lugar donde murió el Salvador. Allí donde Jesús derramó su sangre, donde derramó sus lágrimas, allí donde el Salvador vivió su ministerio, donde fue ofrecido como ofrenda y sacrificio, allí estará para siempre la morada de Dios. Sobre ese lugar descenderá la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, como una novia ataviada para su esposo. La pluma inspirada nos dice así: la obra de redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimido, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Simbólicamente entonces plegamos el santuario, doblamos esos 2 cuadrados perfectos y los 2 centros geométricos se encuentran. El altar del sacrificio será reemplazado por el arca del pacto. El lugar donde Jesús murió será ahora establecido como el trono, la morada de Dios. La pluma inspirada así lo dice. La pluma inspirada lo refiere así: Satanás reclamaba como suya esta tierra. Ahora ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden a la luz del Señor, le alabarán por su don inefable a Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Qué maravilla! El santuario será plegado y el lugar donde estuvo el altar del sacrificio, donde estuvo el Calvario, será reemplazado por el lugar de la Shekinah, la morada de Dios, la nueva Jerusalén.
Allí entonces el plan de redención se habrá completado y las verdades del santuario nos habrán guiado para comprender el camino de la salvación desde la salida del Edén hasta la gloriosa eternidad, cuando se establezca el reino de Dios para siempre, cuando toda cosa animada e inanimada, desde el átomo más pequeño e imperceptible hasta el universo perfecto, en su gozo sin mancha, en su júbilo perfecto, proclamen para siempre que Dios es amor. Que el Señor nos permita estar allí y que Dios os bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro hermano Oscar por este mensaje de bendición y esperamos que pueda llegar a nuestros corazones, a los corazones de todas las personas que nos han visto hasta este momento. Vamos a finalizar con una oración. Amante Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Padre Santo, nos allegamos a ti, a tu trono de gracia, para encontrar tu misericordia, Señor. Permite que este plan de la salvación pueda ser vivido en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en la práctica, en todo lo que hagamos, Padre Santo. Que podamos entregar nuestras vidas cada vez más a ti y que todas las personas que nos han visto esta semana puedan recibir tu bendición, puedan recibir de tu paz y de tu salud y salvación. Acompáñanos siempre, Señor, y permite que tus santos y poderosos ángeles también nos guarden de todo mal y peligro. Te lo pedimos y te lo confiamos todo en los méritos gloriosos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios primeramente, a nuestro hermano Oscar Rangel también por este mensaje y a todas las personas que nos han observado y nos han visto a través de esta plataforma. Queremos invitarlos también a la transmisión esta tarde, a las 2 de la tarde. Vamos a realizar una serie de preguntas y respuestas. Podemos llevar nuestras preguntas, podemos tener nuestras inquietudes y podemos presentarlas y en vivo vamos a responderlas con respecto a todos los temas o toda la temática que hemos desarrollado, no solamente en esta semana del santuario, sino en la semana profética que tuvimos también y en las diferentes transmisiones que hemos realizado a través de la plataforma de Facebook y de YouTube. Les queremos recordar nuestro programa interactivo el día de mañana, mañana domingo a las 6 de la tarde hora colombiana. Vamos a revisar el horario en el país en el que estemos y los invitamos a que podamos participar a través de la plataforma Zoom o a través de la página de Facebook Profecías para Hoy. Que Dios los bendiga. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.